tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:06 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a usted a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También aquí muy bien, ya a mitad de semana, ya se nos está yendo el primer mes, Gabriela, del año. ¡Qué rápido! Hace rato me sorprendió el calendario con que ya se nos está acabando el mes de enero. Rapidito sobre el tiempo, así que hay que aprovecharlo. Estamos hablando el día de hoy, vamos a hablar el día de hoy, la tercera parte del embarazo no deseado en adultos. Ya hemos hablado de muchas cosas en estos días que hemos tenido, desde cómo va siendo la educación de estas personitas, qué es lo que se pueden esperar dentro de la dinámica familiar, más o menos cuáles van siendo los problemas que van desarrollándose, los posibles problemas que se pueden desarrollar en el ámbito familiar. Y creo que por ahí quedó un cabito suelto, Gaby, de algo que estábamos mencionando hace algunos días, en donde de repente como que intentamos buscar un culpable o un responsable en esto, ¿no? Inmediatamente nos quedamos con esta idea de, bueno, es que ¿qué no te estabas tomando tus pastillas? Bueno, es que no tenías el dispositivo. Es como de alguna manera echarle la culpa al otro. Bueno, pero estábamos usando preservativo, ¿qué pasó, no? ¿No te lo pusiste bien o qué fue lo que sucedió? Como si estuviéramos frente a alguien que acaba de romper una figurita de porcelana, ¿no? ¿Quién rompió la figurita de porcelana? Pues todos los que estaban jugando fútbol rompieron la figurita de porcelana, no nada más fue el que le dio el último balonazo. Y esto, de alguna manera, es como pólvora para empezar a generar problemas alrededor de esto. Imagínese si esto se va haciendo un problema para matrimonios jóvenes o hasta para parejas jóvenes, ¿no? De te estabas cuidando, no, yo me estaba cuidando, no, es que de quién fue la culpa, fue un accidente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya cuando nosotros tenemos una vida ya más establecida, podríamos pensar, ¿no? O que estamos viviendo en un momento totalmente diferente en donde no esperamos que llegue un hijo, pues entonces todavía está más fuerte la necesidad como de buscar un culpable, de buscar quién la va a pagar. Los dos la hicimos, pero ¿quién la va a pagar? Seguramente fuiste tú porque tú no te tomaste una pastilla, porque no pasó esto, porque no pasó lo otro. Y acá hay que pensar en algo muy, muy importante. Si estamos teniendo relaciones sexuales con alguien, así nos estemos protegiendo, así haya un método anticonceptivo de por medio, barrera o lo que usted guste, ambos estamos tomando la responsabilidad de que algo puede pasar. No es como que yo ya me zafé porque yo ya me tomé mis pastillas. Porque imagínense que se tomaron todas las pastillas, que se pusieron el preservativo perfectamente. Y de todas maneras sale un embarazo. ¿Hay qué? Realmente son cosas que pueden llegar a suceder. Es la posibilidad de que algo así suceda. Y entonces, ¿de quién fue la culpa? Para empezar, acá no hay como que se tenga o no se tenga la culpa. Es una responsabilidad que se está aceptando por parte de los dos, ¿no? Es como manejar un carro. Por ejemplo, acá en nuestro país, tal vez usted nos está escuchando en otro lado, pero si uno va en su carro y de repente a alguien se le ocurre brincarle encima al carro y lo atropellamos, ¿no? Nosotros íbamos al límite de velocidad perfectamente, con nuestro cinturón, con todos nuestros papeles en orden, y a alguien se le ocurre brincar a nuestro carro, de una o de otra manera tenemos que ir a declarar. No podemos decir, qué caray, ¿no? Se atropelló él solo y seguirnos de largo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos manejando ese carro, porque nosotros llevamos la responsabilidad de responder ante lo que suceda con todos los asuntos de esa máquina. Si así nos planteamos frente a un carro, ¿por qué tendría que ser diferente en una relación de pareja? ¿Por qué tendría que ser diferente en una situación de embarazo, por ejemplo? Claro, además creo que es muy importante pensar en algo que también se comentaba el día de ayer, en donde estos accidentes, digamos, no es un accidente, ¿no? No es, sería quizás el caso de una violación, por ejemplo, en donde realmente la persona no puso nada de su parte para que eso llegase a suceder. Y digo esto porque muchas personas le van dando ese significado. Recuerda que estos días te hemos comentado que se le va atribuyendo, se le va otorgando un lugar y se le va preformando una cierta identidad a un niño, a un bebé, aún antes de que llegue al mundo. Muchas gracias, don Aquí. Y esto significa
que las expectativas de los padres, conscientes o inconscientes, van a quedar depositadas en esta persona. Entonces piensa, si no es que las cosas de pronto ocurran por accidente. Tú has escuchado acá que a veces hablamos de los lapsus, que no es un accidente tal cual el hecho de que digamos que te vaya bien en lugar de bienvenido, ¿no? Por supuesto que habla de algo que donde nos traiciona el inconsciente, ¿no? Entonces este tipo de descuidos también hablan de un deseo inconsciente. Y es importante entender que no es un accidente y que es nuestra decisión tanto llevar a cabo el proceso que se requiere para tener un hijo como aceptar el embarazo. Es nuestra decisión todo el tiempo, en especial hablando sobre las mujeres. Y no se vale atribuirle a la persona que esa persona es un accidente cuando francamente tú lo decidiste hacer lo que se tiene que hacer para llevarlo a cabo y decidiste continuar con el embarazo. Entonces, ¿qué se está depositando cuando ya estamos en esta franca idea, cuando una madre verdaderamente se encuentra en esta franca idea de que sí fue un accidente y de que ella no quería? Habría que pensar ¿qué deseo le estás depositando a esa criaturita? Porque hay muchas mujeres que de pronto empiezan a despegar en su vida profesional. A lo mejor ya tienen un tiempo trabajando, a lo mejor ya se habían casado, estaban utilizando gran parte de los ahorros para poder comprar casa, para poder hacerse ciertas cosas, y finalmente empieza a tener más éxito en lo profesional, o se empieza a sentir con más libertad y más movilidad, y paz, queda embarazada. Y entonces es la historia de su vida, de cómo se frustró su vida, porque no pudo seguir trabajando, porque estaba embarazada y porque tuvo un hijo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿En qué orden vamos a pensar? ¿Cómo puedes atribuirle eso a una persona? Por supuesto que se tienen que hacer cambios, por supuesto que las cosas no son igual que si no estuviese, pero bueno, pues hay muchas personas que a lo mejor tienen otra organización totalmente distinta, donde dicen, bueno, pues entonces este chiquito, esta chiquita va a pasar de a tal hora, a lo mejor en la guardería, porque yo esas horas estoy trabajando, y luego viene el, no, bueno, pero es que yo quiero ser una buena madre, yo quiero hacer las cosas bien. Entonces claro que es nuestra decisión. Y no porque haya una manera universal de hacer las cosas bien, entre comillas, como madre, o no. Pero ahí se asoma esta otra parte que en realidad nosotros estamos depositando. Y lo digo no para flagelarnos, para autoflagelarnos, sino para que de verdad se puedan situar las cosas en el lugar en donde corresponden y nos podamos dar cuenta cuántos deseos, no es que sea un hijo no deseado, cuántos deseos, a lo mejor inconscientes, a lo mejor muy escondidos, estás depositando en una persona que llegó a tu vida de esa manera. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y tenemos un servicio social que nos está llegando. Nos están diciendo, solicito sangre de cualquier tipo. Requiero 3 donadores para la señora Gloria Espejo Loyo. Se encuentra en la sala del doctor Salvador García Diego en el antiguo Hospital Civil. Le dejo su teléfono, es 3310 15 93 77. Se lo repito, es para la señora Gloria Espejo Loyo. Está en la sala del doctor Salvador García Diego, en el antiguo Hospital Civil. Si usted se perdió algún dato y quiere donar sangre, pues aquí nosotros con mucho gusto, si se comunica a los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83, le podemos volver a pasar los datos. Y continuamos con el tema. Estábamos hablando sobre la responsabilidad y los supuestos accidentes, ¿no? Los supuestos accidentes que pueden llegar a suceder dentro de esto, de los embarazos no deseados. Tú ya habías mencionado, Gaby, cuáles serían algunas de las formas en las cuales, pues bueno, simplemente no estaba la intención, ¿no? No estaba la intención en una violación, ¿no? No estaba la intención
cuando podríamos hablar de que todo el método anticonceptivo se utilizó correctamente. Y bueno, por algo, por ejemplo, hay algo que no es muy sabido, pero hay ciertos tipos de antibióticos que van reduciendo la efectividad de las pastillas anticonceptivas. Esto casi nadie lo sabe. Y ahí vamos a tener generaciones y generaciones de niños. Y hay tanta gente que se automedica. Entonces... Tanta gente que se automedica, que dice, ay, me dio una gripita, estoy tomando mis pastillas, pues me tomo estas pastillas que me habían dado para mi gripa anterior, y no sabe usted que eso le baja la efectividad a los antibióticos. A ciertos antibióticos, no todos los antibióticos hacen lo mismo, y no a todas las pastillas les pasa lo mismo. Por eso es que solamente se lo puede recetar un doctor la medicina, ¿sí ve? Y si usted tiene la duda, pregúntele a su médico, ¿no? Al momento en el que le vayan a dar sus pastillas, porque de repente está esta idea de que todas las pastillas son iguales, y no es así. A final de cuentas es por desinformación. Podríamos hablar de que ahí hay una ignorancia. Sí puede llegar a suceder un accidente por esto, ¿no? Ahorita, ya que usted lo sabe, ya no puede pasar. Pero antes de esto, sí podría pensarse que fue un accidente. ¿Por qué? Porque se tomaron todas las pastillas. Digamos que esto, por lo que yo me he informado, puede bajar la efectividad en unos puntos porcentuales nada más. Puede bajar un 2 a un 5% la efectividad de la pastilla anticonceptiva por la sinergia que tiene de repente con el antibiótico, por los efectos que le va causando a nivel hormonal y a muchas otras cosas que la verdad no es el punto de explicar aquí. Pero aún así puede llegar a suceder un accidente de estos. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Nótese, cuando nosotros decidimos tener un hijo, nosotros nos damos cuenta, págatelas, pasaron 15 días, 20 días, oye, no ha llegado la regla. ¿Qué pasó? ¿No? No es así como así como que no nos trajeron el periódico, ¿no? Es un evento importante, y ahí es en donde tenemos que empezar a poner atención. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer en ese tiempo, antes de que ya tengamos a todo, digamos, todo el bebé ya a medio camino de llegar hacia nosotros, ¿no? Y esto, una vez más, sigue siendo nuestra decisión. Nuestra decisión. No podemos delegar esta responsabilidad a nuestra moral, no podemos delegar esta responsabilidad a un argumento pro vida. Nosotros estamos decidiendo traer ese niño al mundo, porque tardan meses en llegar los niños. Y hay muchas cosas que se pueden hacer en las primeras semanas, cuando todavía hay muchas cosas que no son tan intrusivas, que no son tan dañinas, que se pueden llevar de una manera muy legal, en un margen muy legal, para que usted pueda tomar una decisión sobre su embarazo. Y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? No, pues es que a mí no me gustan esas cosas, yo creo que eso está mal. Está en todo su derecho, pero usted está decidiendo tener un niño. Exacto. Eso es todo. No hay para hacer mucho más controversia de eso. Tal vez usted piensa de esa manera, que el niño se está creando desde la concepción, perfecto, pero usted está decidiendo tener ese niño. Y decidiendo tener ese niño, ahí es en donde se transparenta el deseo de tener el niño. ¿Sí ve? Por más complicado que nos fuera a ser, por más problemas que nos fuera a traer esto, nosotros tomamos la decisión última de traer ese niño al mundo. Y por lo tanto, tenemos que hacernos responsables al respecto. Esto también hay muchas personas que lo toman como el paso opcional, pero es nuestra responsabilidad. No podríamos ser más responsables de otra cosa que de una criatura que traemos al mundo, ¿no? Si de repente se va teniendo este tipo de discusión con las mascotas, ¿no? Con todo el abandono de mascotas, ahorita hablando, Gaby, de enero, todos los perritos y gatitos que se regalaron en Navidad a los niños y que ahorita ya crecieron o ya no los quieren, y el abandonadero de mascotas, ¿no? Es algo a lo cual no podemos hacernos ojo de hormiga. Son nuestra responsabilidad. Esas criaturitas que nosotros buscamos traer al mundo o conseguimos para cuidarlas son nuestra responsabilidad desde ese momento y hasta que se mueran. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Realmente no lo deseábamos o había una parte de nosotros que lo deseaba? Vamos pensando en otra cosa, vamos pensándolo de una manera diferente. Se pasó el tiempo, quedó el embarazo, aún así nosotros estamos cerrados en nuestra idea, es que yo no quería tener este niño, yo no quería embarazarme, yo no quería que esto sucediera, y se tiene el niño. Y uno puede decir, ¿de dónde se está haciendo realidad ahí algún tipo de deseo mío si yo estaba tan en contra de esto? Acuérdese que no todos los deseos son maravillosos y con arcoíris y unicornios. También puede haber un deseo de destrucción. También puede haber un deseo de odio alrededor de esa nueva criaturita. Y estas son las cosas peligrosas. Muchas veces se habla de todo esto, ¿no? Del aborto, de si no el aborto, de los métodos anticonceptivos, pero poco se habla realmente del papel y del odio que se puede llegar a descargar con estas criaturitas que llegan en esas condiciones. Sí, que justamente, por ejemplo, en esta situación que hablábamos antes del corte, ¿no? Una persona
que puede sentir que toda como lo trunco de su carrera profesional, por ejemplo, se centra en el hecho de haber tenido hijos. A lo mejor, por poner un ejemplo, no es el único caso, pero indagando más de fondo puede que también se haya sentido bastante intimidada por esa puerta abierta en el campo de lo profesional y haya tenido tanto temor al fracaso que se lo haya provocado por alguna otra vía, ¿no? Que nadie puede atribuirle a ella misma, pues una vía. Además, los hijos son como, digamos que el objeto así como que más se puede utilizar para depositar cualquier cantidad de angustias, frustraciones, deseos, expectativas, porque viene en blanco. Acuérdate que en cualquier relación las frustraciones y facturas que traigas pasadas de tu propia historia, de pronto se le van a cobrar a esa persona, ¿no? Se va a intentar cobrar, se va a intentar hacer la proyección de tú no me quieres lo suficiente, o tú estás enojado conmigo, cuando en realidad eso no está pasando, y toda esta cantidad de cosas. Y bueno, las personas adultas, claro que pueden volverse víctimas de nuestras proyecciones, de todos estos procesos, pero como ya tienen una personalidad, también se pueden defender. Un niño no. Entonces, en muchas ocasiones, estos vienen al mundo justamente como esa forma de justificarnos a nosotros mismos. Es más, hay ocasiones, hay muchos accidentes, entre comillas, como choques, caídas en donde bueno, ya se rompe algo, ¿no? Una pierna, algo, que son buscados por la persona que los sufre. Evidentemente, no en algo consciente. Si fuese algo consciente ya estaríamos hablando de una cosa distinta. ¿A qué me refiero? Se habla como de un paso al acto. Cuando hay algún afecto que no se puede tramitar, una de las formas sintomáticas, por supuesto, de desembarazarse de ese afecto es que pasa directamente en acción, se descarga directamente en acción, no es tramitado, no es desmenuzado, no es pensado, la persona ni siquiera se da cuenta, por ejemplo, de que está muy angustiada, ni siquiera se da cuenta de que está muy deprimida, ni siquiera le pasa por la cabeza sencillamente este afecto, esta carga de energía se desata, se descarga en alguna acción que pueden ser este clásico choque, este clásico de pronto un accidente en donde, bueno, la persona ya llega rota y ¿qué pasó? Me caí de las escaleras. ¿Cómo? Pues así, sencillamente de pronto paz, no, ni siquiera hubo un algo detonante, sencillamente un accidente. Y este tipo de cosas no es nada raro que sucedan, incluso hay autores que lo clasifican junto con las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que bueno, también ahí el cuerpo aparece como depositario de cualquier cantidad de angustias y aparece alguna enfermedad ya en órgano. Pero aquí lo que quiero decir es que también cuando ocurre esto, cuando ocurren este tipo de embarazos sorpresivos, entre comillas, podemos estar frente a uno de estos procesos y por eso es muy importante que nos sentemos a reflexionar para entender que sí le estamos depositando algo a esa criatura y es tan importante entender esto porque es a partir de ahí que le estamos creando su espacio y hasta sus cimientos, los cimientos de su identidad. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu mirada y estamos hablando el día de hoy sobre el embarazo no deseado en adultos. Antes del bloque comercial nos habíamos quedado con estos supuestos accidentes, ¿no? Con cómo vamos manejando estos supuestos accidentes y en cómo estos deseos inconscientes que se pueden llegar como a transparentar, ¿no? Que se materializan más bien en una criaturita,
no siempre tienen que ver con el amor, no siempre tienen que ver con las ganas tremendas que tenemos inconscientemente de tener a un niño, sino también estas ganas tremendas de repente que podemos tener de que alguien se quede con nosotros, ¿no? Hasta de desquitarte con alguien. De desquitarnos, ¿no?, con alguien, de cómo este niño puede venir ahora sí como ese desquite, como esa revancha, ¿no? Dentro de un matrimonio que estaba teniendo problemas, que estaba cruzando por dificultades, ahora un hijo. ¿Cómo la ves? Y lo vas a tener que mantener porque yo no me puedo salir de trabajar. Yo me voy a tener que salir de trabajar con el niño, ¿no? Me vas a hablar así enfrente del niño, ¿no? Es todas las cosas que se pueden utilizar. Fíjese realmente lo tenebroso que se puede poner esto, ¿no? Yo creo que son este tipo de cosas, Gabriela, como muchas otras que hablamos acá en el programa, que de repente vamos tomando como por normal, ¿no? Mira, el milagro de Navidad, se embarazó fulanita a los 50 años, ¿no? Pero realmente todas las cosas que pueden venir atrás de esto, todas las cosas que se pueden estar filtrando a través de esto, ¿no? Y tú estabas hablando antes del corte comercial, Gabriela, de cómo puede ser un paso al acto, tal cual, ¿no? De cómo no nada más, digamos, que se nos chispoteó, ya ni siquiera sucede como un lapsus, podríamos decir, ¿no? De repente, pues bueno, imagínese que podríamos estar hablando de un lapsus si de repente estamos, pues nosotros ya en el calor de la relación, decimos, ay, no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque ya estamos aquí en esto y nos importa poco ya con la sangre distribuida en otras partes de nuestro cuerpo y pácatelas, ¿no? Que sí pasó. Entonces ahí sí decimos, uff, pues fue un desliz, ¿no? Porque al final de cuentas nos dejamos llevar por nuestros deseos, nos fuimos en el calor de la situación y bueno, pues ahora vamos a tener que afrontar esto, ¿no? Sea como sea nuestra manera de afrontarlo. El hecho acá de pasar al acto es justamente pensando en este tipo de cosas que no están muy bien representadas, de este coraje que puede estarse sintiendo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, porque estos pasajes al acto no son pues tampoco buena onda, podríamos decir, ¿no? Tampoco es algo de alegría, ¿no? Pasé al acto en decir un chiste, ¿no? En que me pasa algo bastante gracioso y agradable, ¿no? Es algo que justamente se va moviendo desde la pulsión de muerte y acaba actuándose como suena. Por ejemplo, no nos tomamos las pastillas, así literalmente. No es que se nos olvide, nos las dejamos de tomar y en el momento en el que pasa, recordamos qué pasó con las pastillas y nos acordamos exactamente que no nos las tomamos, que las vimos y no nos las tomamos, que ya se nos habían acabado y no fuimos a comprar más, que ya ese condón ya estaba muy viejo y que de todas maneras lo utilizamos. Ahí es cuando ¡pup!, nos llega de golpe, ¿no? Uf, ¿qué pasó? Pues pasó eso, pasamos al acto, ¿no? De una manera simplificada. Realmente este tipo de situaciones no son tan comunes. Sí son comunes, pero no son tan comunes como un lapsus, por ejemplo. Pero aún así puede suceder. Y cuando esto nos sucede, de alguna manera ya sabíamos que esto iba a pasar. ¿Sí ve? No nos llega como tanto la sorpresa, como puede de repente ahora sí que haya ocurrido un accidente con los anticonceptivos. Ahí sí nos llega de alguna manera como esto fue lo que me mandó la vida, esto es lo que teníamos que vivir. Ya que nos empezamos a explicar el mundo alrededor de esto es lo que tenía que suceder, esto es lo que tenía que suceder según quién, ¿no? Ahí es en donde tenemos que hacernos esta pregunta, porque ya que empezamos a darle este sentido, como si hubiera un sentido místico, oculto o superior a nuestras ocurrencias cotidianas, más que buscarle alguna razón sobrenatural, hay que empezar a darnos cuenta de que posiblemente algo estamos haciendo para que eso suceda. Es muy posible que estemos haciendo que algo suceda de todas estas cosas, porque de repente nos explicamos, bueno, es que la vida me lo ha mandado, ¿no? Bueno, es que esto es algo que yo tengo que aprender, esto es algo de lo que yo tengo que aprender de la experiencia. Y uno dice, a ver, entonces, a nadie nos ponen exámenes así como de sorpresa. Uno debe de estar en la escuela para que nos pongan exámenes. Uno debe de buscar ciertas situaciones para ponerse a prueba. Nosotros lo podemos estar diciendo en voz alta y no darnos cuenta. Esto es otra cosa que tendríamos que tomar en cuenta. Nosotros, al haberlo visto, aún así no encontramos esta responsabilidad directa en lo que nos está sucediendo. Pensemos en esto, en una situación en donde estamos muy mal en un matrimonio y llega un hijo, ¿no? Vamos poniéndolo unos 40 y tantos años, 45 años, y llega un hijo y nosotros estamos muy mal en el matrimonio. Nos podemos hacer creer, si ya viene esta frasecita, es que esto es para que aprendamos a llevarnos mejor, seguramente. Ese niño no viene a eso. Los niños llegamos al mundo pues porque llegamos al mundo, no llegamos con esta misión narcisista
psicótica que de repente se van planteando muchas personas. Es que esto es un mensaje para mí, ¿no? Esto es algo para que nosotros nos podamos llevar bien. Este niño nos viene a unir. ¿Nos viene a unir? No. Ahí todo lo que se acabó diciendo, ahora sí tiene que ver con nuestro deseo inconsciente, con todo lo que nosotros estamos armando alrededor de esa circunstancia que muy posiblemente nosotros causamos. Y el problema es que es una carga, se convierte en una carga demasiado pesada para el niño, ¿no? Aun cuando le queremos poner algún adornito, aun cuando le queremos poner algo lindo, como viene a unirnos, de todas maneras es una tarea que no le corresponde y que es muy probable que no sea capaz de llevar a cabo, por supuesto. Y hay una cosa importante, creo que sería importante tocar, la reacción de la madre ante, lo pienso en el sentido afectivo, cuando esto llega a ocurrir, porque obviamente todo lo que vamos hablando acá, por ejemplo, del lapsus, del paso al acto, no se trata de un proceso consciente. A la persona realmente le sorprende, aunque sea todo movido, se estén moviendo los hilos desde tu inconsciente, de todas maneras a la persona le sorprende, así como te sorprenden tus sueños, aunque tú mismo los creaste. Qué curioso, ¿no? Es una historia que tú creaste, nadie más creó, y sin embargo te sorprenden. ¿Por qué? Porque están desde el inconsciente, aparecen desde el inconsciente. Entonces, las reacciones pueden ser distintas, y yo pienso que hay, y no nada más pienso, sé que hay muchas mamás que se encuentran en esta situación y no obstante los obstáculos que estén alrededor, sí ven un deseo, es decir, sí le tienen espacio afectivamente, hablando a nivel afectivo, a esa criaturita. No es un, ay Dios, ¿por qué vino en este momento? Si yo nada más me va a estropear todos mis planes y me va, sino que realmente, aunque claro que implica obstáculos y más cuando no estaba planeado, realmente sí se ve que le tienen un espacio y sí se ve que le van reservando con cierta emoción, con cierta ilusión. Bueno, pues voy a acomodar las cosas de esta manera para poder tener tal y tal y tal. Aún así, digamos, en el mejor de los casos, que podría ser ese, aún así, en esos casos, normalmente lo que subyace afectivamente para la mamá es mucho miedo. Normalmente tiene mucho miedo de qué va a pasar, ¿por qué? Porque es algo desconocido, porque es algo que no se está, aunque, y esto es muy curioso, aunque se tenga ya un hijo anteriormente, la experiencia es totalmente distinta. Muchas mamás van comentando eso, ¿no? Independientemente de la cantidad de cosas, de información que puedas tener por libros, bueno, hasta seminarios, cualquier cantidad de cosas que te puedan explicar de cómo crece, de hacia dónde se va a mover, de que se te van a subir las tripas, de todo lo que quieras y gustes. El momento, la diferencia entre saberlo y vivirlo parece una cosa absolutamente distinta de lo que te habían contado. Y también cada uno, aunque ya se haya, a lo mejor, bueno, pero no es el primer hijo, ¿no? Ya se la sabe de todas. De todas formas, es una experiencia verdaderamente, digamos, le implica mucho esfuerzo físico y emocional a la mujer, a la madre en particular, quiero decir sobre todo a la mujer. Entonces, en el mejor, entre comillas, de los casos, cuando esto ocurre así como una sorpresa, ella se puede llegar a sentir muy asustada. Y creo que es muy importante en todos los casos, siempre que llega un niño, siempre que está por llegar un niño, sea o no planeado, siempre es de suma importancia que haya algo como una red que sostenga a esa persona, a esta mujer. Y en estos casos aún más todavía. Entonces, cuando se empiezan con las discusiones, se empiezan con el, es que tú debiste o ahora vamos a movernos de tal manera, tú vas a tener que ceder, no, pero yo estoy cediendo más que tú. Cuando se empieza a hacer esto como en un movimiento defensivo, realmente es como si cada quien viese por salvar su propia cabeza en la pareja, el hombre y la mujer, y ahí realmente la única opción que tienen para no sufrirlo muchísimo es aliarse. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. El día de mañana, ya escuchó, vamos a hablar del abandono en el autoerotismo. Tenemos una participación aquí de Alicia. Nos dice: siempre me cuidé con el método natural cuando tenía 35 años. Ya tenía una hija de 10 y de 5 años y quedé embarazada sin planearlo. Mi doctora me explicó que cuando estamos tensas y nerviosas hay una ovulación extra y aumenta la probabilidad de embarazo, lo que me sucedió. Ahora mi hijo tiene 17 años. Muchas gracias, Alicia, por tu participación. Y acá tenemos un caso más alrededor del método del ritmo, en donde hay 2 niños, ¿no? por utilizar esto. Y fíjese, muchas personas van utilizando este método. ¿Por qué? Porque no se quieren llenar de niños. Esto es algo que al menos he alcanzado a ver con el tiempo. No es como si fuera este método anticonceptivo en el que decimos no vamos a tener familia, no queremos tener niños, sino que tal vez llegará un niño, tal vez llegarán 2, pero no queremos que cada año nos llegue uno nuevo, ¿no? De esta manera podríamos pensar que está un poco más utilizable este tipo de método anticonceptivo. Lo que tú nos estás diciendo, Alicia, de que haya una ovulación extra, muchas veces no solamente digamos que fuera por los nervios, sino que salen 2 óvulos. Viene uno retrasadito del otro. Y entonces nosotros estamos contando nuestros días con el tiempo que se supone que debería de estar y no pasa. Aparte de que es realmente muy raro ya ahorita con todas las cosas que consumimos, con el ritmo de la ciudad, con los trabajos, que haya mujeres regulares así como relojito. Más de uno de ustedes, más de alguna de ustedes, en sí yo creo que todas ustedes en algún momento han sufrido un retraso en su regla y no hubo ningún embarazo o un adelanto de la regla. Ay, se me adelantó 2, 3 días o se me atrasó 2, 3 días, 5 días, ¿no? Pero esto es una cosa muy normal, muy, muy, muy normal, ¿no? Ya realmente es algo muy natural que vaya sucediendo ese tipo de cosas. Por lo tanto, si nosotros estamos contando días, no nos van a salir las cuentas. Aparte de que el método del ritmo no nada más es contarse días, nada más que esto casi nadie lo hace. El método del ritmo involucra un termómetro también. ¿Por qué? Porque no nada más es llevarnos el calendario y decir estos días son fértiles y estos no. Al momento en el que se están haciendo todos estos procesos, la temperatura corporal y de los genitales cambia. También la viscosidad de la lubricación vaginal. Son muchos aspectos que se deben de cuidar. Por lo tanto, realmente pues no es como estarnos midiendo la temperatura todos los días, ¿no? Como para ver cuáles van a ser los días que son o que no son fértiles, y aún así nos puede fallar. Aún así nos puede fallar el cálculo. Entonces, como le digo, ahí difícilmente podríamos hablar de un accidente utilizando este método, ¿no? Utilizando el método del ritmo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a pasar una de estas cosas. Y no solamente por el mismo ciclo menstrual de la mujer, sino por otra cosa que le había explicado el día de ayer, me parece, o el lunes, que los espermatozoides tienen un tiempo de vida, no es el día en el que nosotros somos fértiles. Entonces ahí ya lo podemos hacer. Puede, por ejemplo, que nosotros estemos contando nuestros días fértiles, no, todavía faltan 3 días para mis días fértiles. Tenemos relaciones en los supuestos días que no son fértiles, y los espermatozoides todavía viven el tiempo suficiente dentro de las trompas del falopio para poder fecundar ese óvulo. Entonces, no le vamos a calcular. Realmente, ¿para qué nos metemos en estos asuntos, no? O sea, habiendo muchas otras opciones que realmente lo van haciendo como mucho más práctico. Y otra cosa, Gabriela, que también se habla de una alta efectividad, ¿no? En los dispositivos, en el DIU. Y bueno, cada vez más se va sabiendo de personas que de todas maneras quedan embarazadas con un DIU. Además está algo riesgoso para la mamá y para la criaturita. Sí, porque si llega un embarazo con el DIU se vuelve una cosa bastante peligrosa. Realmente se vuelve algo bastante peligroso. Entonces hay que buscarle, hay que investigar. Realmente, si no queremos tener familia, basta con investigarle un poquito, ser cuidadosos con ciertos aspectos y también hacer ciertos sacrificios, ¿no? Si realmente no es nuestra intención tener familia, podemos hacer muchísimas cosas para poder continuar con nuestra vida como nosotros la estamos planeando. Entonces, pensando un poquito más en esto, ¿no? Alicia, con tu participación sobre estos, ¿cómo lo podríamos llamar? Accidentes. También
Otra cosa que tú mencionaste hace algunos días, Gabriela, tú lo mencionabas sobre la menopausia, sobre qué tantas personas realmente sí entran a la menopausia o es una pausa de la menstruación por aspectos emocionales. Exacto. Esto... Yo ya no me puedo embarazar y paz. O el de los hombres, ¿no? No, es que yo soy estéril. Ajá. Porque también en nosotros pasa, ¿eh? Esto es como más común en las mujeres, que por algún síntoma histérico, por algo que tenga que ver con nuestro cuerpo, también por alguna somatización, simplemente se detenga la regla, ¿no? O que nos digan, tú no eres fértil, que nos diga justamente el médico, tú no eres fértil, nos vamos con esa y adivine que el inconsciente nos traiciona. Y ya como para concluir, sí creo que es importante pensar, el hecho de revisar y de poder reflexionar en las... como la experiencia o la vivencia en especial, hemos hablado también de la familia, de la pareja en los días anteriores, pero de la mujer, de lo que está pasando la mujer en ese momento, es como para poder aterrizarlo en qué tanto te va a resolver o no eso. Hace ratito decía, antes del corte, que hay quienes sí, hay unas madres que sí le pueden dar un espacio, claro, admitiendo las complicaciones, pero sí guardan una ilusión, ojo, admitiendo todas las dificultades que les va a dar. ¿Por qué digo esto y por qué hago énfasis en esto? Porque un hijo, aunque sea planeado, te va a someter a cierto grado de frustraciones y te va a costar trabajo, es bastante difícil e implica bastante esfuerzo. Cuando no estaba planeado, se va a sentir aún más pesado. Y el hecho de no admitirlo no te permite como darle a esa frustración, a ese malestar, a ese como quieras llamarlo, una vía de salida que no sea destructiva. ¿A qué me refiero? Hay mamás que lo manejan haciéndoselo saber al niño, haciéndole saber ese odio, que ya se convierte en odio, todo el tiempo. Es que por tu culpa me tuve que quedar con tu papá, tuve que hacer tal cosa, por tu culpa no pude trabajar y bueno, cualquier cantidad de cosas. Hay otras que hacen una formación reactiva, que se sienten tan culpables por en algún momento haber pensado en no tener ese niño o haberse arrepentido de quedar embarazadas, que tienen al niño, bueno, que no se lo pueden sacar de los brazos y que el pobre niño ni siquiera aprende a caminar casi, pero la mamá se siente tan culpable que siente que lo tiene que cuidar de pe a pa y darle de comer en la boca aunque ya esté grande. Esto no es más que una formación reactiva y también nos habla de un odio subyacente tremendo. Entonces, ¿por qué digo que es tan importante admitir las dificultades, sea o no planeado? Porque esto nos permite esa frustración, ese afecto, canalizarlo de una manera positiva. ¿Qué significa esto? Le puedes poner límites. Es cierto que quizás no estaba planeado, es cierto que quizás por una situación que se salió de tus manos o de tu consciente, ha llegado esto y aún así deciden tú y tu pareja o tú sola tenerlo, cuando a lo mejor no está la pareja apoyándote. Aún así, hay mamás que pueden decir, bueno, pues yo no quiero renunciar. Fíjate, vale más que le sometas a cierta dosis de frustración y digas, bueno, pues va a tener que pasar ciertas horas en la guardería, por ejemplo. Vale más eso, que el niño esté ese tiempo en la guardería, por ejemplo, y tú puedas estar tranquilamente en tu trabajo, tranquilamente disfrutando también de tu vida y de tu éxito y de tus capacidades profesionales. Vale más a que te sometas a quedarte ahí para ser una buena mamá, entre comillas, y lo estés odiando. Ya sea a escondidas de ti misma o a sabiendas de ti misma. Es mucho mejor para la criatura y para ti. Cuando tú puedes admitir eso, cuando tú puedes admitir, estoy muy cansada y no tengo ganas ahorita de jugar contigo, estoy muy cansada y necesito a alguien que me ayude, es mucho mejor porque eso nos permite hacer un marco en donde además no estamos negando la realidad. Acuérdate que hablábamos el día de ayer justamente de lo importante que es la realidad para que tengamos un psiquismo sano y tengamos un psiquismo fuerte. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.